aplicar un concepto de diseño de refinamiento, ¿sí? También sabíamos que era un proceso de elaboración donde comenzamos de una manera conceptual a describir la función que queremos realizar y luego vamos avanzando hacia los detalles hasta elaborar sería el código, digamos, de nuestra función, ¿sí? Esa es la idea de aplicar hoy contrato. Y también de ver digamos, la importancia que tiene el tema el tema digamos, de aprender contrato, ¿sí? Bueno, yo les había dicho que les iba a poner a grabar. Ahora comenzamos la grabación, ¿sí? Bueno, estamos comenzando con el libro así de UML y patrones y tenemos en el gráfico, sí que están viendo ahora, pertenece al libro, sí, en este capítulo también, donde vemos una vista general, una vista de sistemas, es una vista panorámica de lo que son los artefactos y la interrelación que hay entre ellos, ¿sí? Artefactos que nosotros lo podemos obtener trabajando, digamos, desde el UP, ¿sí? Tenemos una primera actividad que es el modelado de negocio, la segunda requisitos, y fíjense en requisitos aparece contrato de las operaciones. Y a través de ese artefacto, es a través de ese artefacto nos vinculamos a la etapa diseño, ¿sí? A esa gran actividad diseño. Entonces dice que las operaciones del sistema se gestionan diseñando el software que cumpla las postcondiciones de los contratos. Fíjense en qué interesante es este artefacto que lo aprendemos en la etapa de requisitos, pero lo usamos mucho en diseño, porque a través de pasos sucesivos, a través de refinamiento, es que nosotros vamos a construir el software, ¿sí? Y bueno, después, bueno, vamos a ver la otra unidad, es el documento de la arquitectura, pero ahora estamos centrados en esa vinculación que tenemos desde diseño con los contratos, que ustedes lo pueden ver en el libro, está así. Esto está en la página 178 del libro del arma. Esta es como la vista global, ¿sí? Con diferentes niveles de abstracción. Primer nivel, requisito. Segundo nivel de abstracción, diseño. Luego tengo un nivel de gestión de proyecto. Bueno, y eso faltaría, digamos, acá un nivel que sería la construcción, que no está aquí presente, pero sería interesante hubiese sido interesante, digamos, que el autor ponga el nivel de la construcción, así podamos ver el siguiente, que es el código, ¿sí? Bueno, lo tenemos en las pruebas, digamos. ¿Está bien? ¿Acá hay alguna duda? Profe, entonces, ¿se podría decir que los contratos son el último nivel de refinamiento dentro del dominio del problema? No, 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 no. Es que, a ver, ¿a qué le llama refinamiento? Espera, perdón, eso, sí. O sea, ir desglosando los procesos y escribirlo con más detalle. Claro, pero el refinamiento es un concepto de diseño, donde nosotros vamos a tomar los contratos, donde están analizados de una manera conceptual de alto nivel, que están descritas las operaciones, y a través de esos contratos vamos a ir tomando cada una de las operaciones y vamos a poder realizar la codificación, considerando las postcondiciones. Claro. O sea que con los contratos ya directamente pasamos al diseño.
es una vinculación a diseño. Es uno de lo que podemos elegir hacia el diseño. Como lo presenta aquí el libro, sí, es uno, ¿sí? Pero no significa que sea el único. Podemos nosotros avanzar a diseño desde el diagrama de secuencia del sistema o desde el diagrama de caso de uso. Eso ¿Sí? le iba a preguntar, si sí o sí hace falta llegar a la etapa de contratos para pasar a la parte de diseño, o puede ser desde cualquier artefacto anterior. Desde cualquier artefacto anterior podés avanzar hacia diseño, ¿sí? La idea de esto es aplicar el concepto del diseño que se llama refinamiento utilizando ese artefacto contrato, pero no significa que sea el único. Este es un ejemplo nada más para poder aplicar ese concepto de diseño, ¿sí? Aprovechando además que acá en el libro utilizan contrato, ese artefacto, para hacer la relación con el modelo de diseño. Aprovechando eso, ¿sí? La lectura del libro. Pero esto no es nada estricto, es un ejemplo. Ustedes pueden encontrar quizás en otro autor que pueda aplicar el concepto refinamiento desde los casos de uso, ¿sí? O aplicar el concepto de refinamiento desde el diagrama de secuencia del sistema. Perfecto, profe, gracias. Es un ejemplo de cómo podemos nosotros, que estamos estudiando los conceptos de diseño y hemos llegado al refinamiento, cómo podemos aplicar eso, nada más, ¿sí? Y considerando además el punto que nos da la bibliografía que permite esa relación entre contrato y diseño. Pero esto no es nada restrictivo, no significa que ustedes no puedan avanzar o no puedan encontrar otro ejemplo desde algún artefacto de requisito, ¿sí? Bueno, una vez aclarado esto, que este diagrama es la vista global y es importante que ustedes la puedan consultar porque nos permite ver la relación, digamos, entre los artefactos. Bueno, yo voy a retroceder por el capítulo, ¿sí? Para que vamos viendo las partes importantes que me gustaría que la veamos, ¿sí? Bueno, cuando comienza el capítulo, les dice que las operaciones del sistema, que está visto como una caja negra, es lo que ofrece en su interfaz pública para manejar los eventos del sistema, ¿sí? Los eventos entrantes del sistema. Eso, ¿cómo lo podríamos nosotros considerar? O sea, dice para cualquier parte del sistema o para cualquier objeto también del sistema. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es les voy a dibujar, supongamos, si nosotros en el sistema que tenemos de viajar a través de una tarjeta así, puedo representar todo el sistema, ¿sí? Como una caja negra, y todos los eventos, ¿sí? Que reciba ese sistema, ¿sí? Perdón, se me ha ido la nota. Bueno, que puede ser espera, voy a dibujarla de nuevo. Tengo el sistema. Todos los eventos que reciba ese sistema, evento 1, evento 2, etc., esos son considerados o se llaman la interfaz pública del sistema. O sea que a través de esta interfaz, esto se llaman interfaz pública del sistema, es decir, que a partir de esos eventos que son que después van a ser las operaciones, nosotros nos podemos comunicar con el sistema de alguna manera para que haga algo, ¿sí? Y eso no solamente sucede en los sistemas automatizados,
sino en cualquier objeto que nosotros manejemos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos encender la televisión, ¿cuál sería la interfaz pública de la tele? El botón de on, digamos. El control Claro. remoto. O tenemos control remoto y en el control remoto tendríamos un botón de encendido, perfecto, ¿sí? Entonces nosotros apretamos el botón de encendido y la televisión hace lo que nosotros queremos, se enciende y bueno, después ya buscamos los canales, etcétera, ¿sí? Lo mismo acá en el sistema. La interfaz esta pública, que van a ser que son los eventos a un comienzo, después se transforman en operaciones y después en métodos según los niveles de abstracción que vamos teniendo. O sea, esa interfaz pública, cuando, por ejemplo, a través de E1, yo elijo E1, le envío al sistema y el sistema va a ejecutar lo que yo quiero que haga con E1, ¿sí? A eso se refiere. Cuando decimos acá que el sistema visto como una caja negra ofrece en su interfaz pública para manejar los eventos del sistema, o sea, de los eventos entrantes al sistema. Bueno, entonces eso lo vincula con el diagrama de secuencia del sistema. Entonces tenemos los eventos, ¿sí? Crear venta, bueno, este es del sistema de venta, y cada uno de esos eventos van a ser, posibilitan, a través de esos eventos se invocan operaciones del sistema. Así como decíamos, bueno, en la televisión aprieto el botón encender, se enciende la tele, o sea, va a invocar una operación del sistema y esa operación se tiene que ejecutar a través de un método. Eso es lo que nos va marcando, digamos, el diagrama de secuencia del sistema. Bueno, en los contratos, ¿sí? Vamos a ver la estructura, mejor dicho, de los contratos. Tienen el nombre de una operación, referencias cruzadas, precondiciones y postcondiciones. Si ustedes han consultado el capítulo, bueno, han visto hace un momentito, pone mucho hincapié en qué sección del contrato. En las precondiciones, en las postcondiciones o en las referencias cruzadas. ¿De qué habla el capítulo? ¿De qué habla más? De las De las postcondiciones. De las postcondiciones. Fíjense que ya está poniendo un foco en esas, en las postcondiciones, entonces pareciera que hay un cierto interés en esas postcondiciones, ¿sí? Las postcondiciones nos dicen el estado en que, dice acá, de los objetos del modelo del dominio. Acá se comienza a complicar un poco la lectura porque ya ha avanzado en realidad a otro nivel de abstracción, que los objetos del dominio no es que se van a ejecutar, ¿sí? Se ejecutan las clases. Entonces, por eso ustedes sería bueno que resalten esto del modelo del dominio como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que en realidad ahí el autor ha cambiado en un nivel de abstracción. En realidad lo que está intentando o queriendo decir es que se van a ejecutar las clases, ¿sí? Y de las clases se ejecutan un método. Entonces, las postcondiciones es el estado en que se encuentran los objetos de las clases después que se ha ejecutado una operación que está implementado en un método, ¿sí? La idea importante de esto es que las postcondiciones, entonces cuando la escribimos, nosotros ya sabemos qué es qué resultado queremos de esa operación. Ya sabemos de antemano por la postcondición. Ya tenemos en un nivel de abstracción, ya sabemos qué es lo que queremos que nos devuelva, ¿sí? Eso tiene un interés especial, por eso las postcondiciones, por eso las va detallando más, ¿sí? Bueno, y ahora sí, vamos, perdón, espérame que me equivoqué acá.
Bien. Sí, vamos a hablar de este tema de las poscondiciones. La poscondición es lo que nosotros, es el resultado que nosotros esperamos de la ejecución del método, ¿sí? O de esa operación, digamos, a nivel conceptual. Es lo que esperamos y lo que ya sabemos qué es lo que nos va a esperar, qué es lo que nos va a entregar. ¿Cómo nosotros vamos a ir trabajando? Existen dos, podríamos decir, dos líneas de investigación en cuanto a las poscondiciones y las precondiciones. Vamos a ver esas dos líneas, las poscondiciones. Cuando alguien, que digamos que sea un objeto, no cumple el contrato, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un objeto 1, esto es igual que en la realidad, ¿sí? Cuando tenemos el objeto, 2, bueno, acá el 1, entre ellos hay un contrato, igual como en la realidad, ¿sí? Igual como cuando nosotros alquilamos alguna casa, tenemos que firmar un contrato. Si alguien no cumple ese contrato, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Entonces, lo mismo sucede acá con este tema de contrato. Si el objeto 1, ¿sí?, se comunica con la interfaz pública del objeto 2 y hay una postcondición. Profesora, Sí. disculpe, ¿cuándo ha dicho usted que existía un contrato? ¿Entre dos objetos? Sí, entre dos objetos. Bueno, existe un contrato, en este caso dos objetos de software, cuando queremos asegurarnos que la comunicación entre ellos se cumple. Lo cumple el objeto 1 y el objeto 2, tal cual está definido digamos, en la comunicación. Para que el objeto 1 y el objeto 2 se puedan comunicar, se establece un contrato que tiene poscondiciones y tiene precondiciones. Y cada uno debe cumplir esas condiciones, ¿sí? Ajá. Si alguno Sí, no la cumple, tiene que lanzar, en este caso, un error o se tiene que chequear que no se ha cumplido, en este caso, una poscondición. Entonces, supongamos que como precondición el objeto 1, bueno, de un contrato, digamos que no se cumple una precondición, ¿quién la tiene que chequear? ¿Qué piensan ustedes si no se cumple esa precondición? ¿Cuál de los dos? A ver, el objeto 1 lo llamemos emisor y al objeto 2 receptor. ¿Cuál de los dos tiene que chequear? ¿Qué les parece a ustedes? El receptor. Bueno, diría por un que el lado, emisor, profe. y otro es el emisor, sí. Entonces, hay esas dos posiciones. ¿Lo chequea el receptor o lo chequea el emisor? Bueno, en el caso del Arman, él tiene una posición que en realidad es el emisor, por un lado, que también tiene que mandar un error, y bueno, ya vamos a ver que el receptor también lo manda. Pero en el caso del Arman, él tiene otra posición, diciendo bueno, que en el momento que si no se cumple una precondición, es el emisor el que tiene que avisar que la precondición no está cumplida, ¿sí? Eso es en el caso del Arman, por ejemplo, ¿sí? Entonces son dos posiciones y nosotros, bueno, vamos a aprender una, la que está en el libro, y después vamos a ir viendo las otras cómo la podemos hacer. Entonces ahí ya sabemos, ¿sí?, que si alguna de las precondiciones no se cumplen, o la precondición o poscondición no se cumple, tenemos que detectar que hay un error. Un error en el sentido que no se ha cumplido las condiciones impuestas en el contrato. Algunas de las dos condiciones impuestas no se ha cumplido.
La tenemos que decir, ¿sí? Eso sería en el caso de los contratos. Bueno, entonces, ya sabiendo esto, hagamos entonces un contrato. ¿O alguien más tiene duda? ¿No? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, lo voy a dejar de compartir acá, y voy a ir a la computadora, así les muestro los contratos y vamos trabajando en esto, ¿sí? Voy a cortar el sonido, por favor, un momento. Quiero chequear que no se acople. Bueno, parece que está todo bien. Bueno, ahora les comparto acá la pantalla, la diapositiva. Bueno, como les estoy presentando, ¿sí?, las diapositivas desde el contexto de Teams, ustedes pueden manejarlas a las diapositivas, ¿sí? Así que ahí me equivoqué, mejor voy a dejar de compartirles así. Ahí está. Bueno, acá tenemos los contratos, como les decía recién. Y bueno, tenemos la definición de la operación. Estas son las secciones: operación, precondición y postcondición. Agregamos una invariantes que el libro del Arman la pone al último. ¿Sí? Esto nace de una línea de estudio que se llama diseño dirigido por contratos. Bueno, la operación es una especificación de una transformación o consulta que se puede invocar para que se ejecute el método de un objeto. Esa operación tiene una asignatura, o sea, tiene un nombre y tiene parámetros. Y a su vez esa operación debe tener una descripción de los efectos producidos por esa operación. Eso es la postcondición, o sea que toda operación que nosotros definamos en los contratos debe tener una postcondición. Las operaciones se conocen también como interfaz pública del sistema o de la clase, ¿sí? Las precondiciones son suposiciones relevantes sobre el estado del sistema, antes de la ejecución de la operación. Y el libro del Arman les dice que no se va a comprobar en la lógica de esta operación. O sea, en la lógica de la operación que nosotros definamos en los contratos, para el Arman no se la comprueba. Lo único que puede hacer el objeto receptor del mensaje es avisar del incumplimiento de las precondiciones y no seguir la ejecución del método. Esto es una de las líneas, ¿sí?, en cuanto para trabajar las precondiciones. Las postcondiciones expresan el estado en que deben quedar los objetos luego de la ejecución del método. Eso también ya sabíamos, y ese es el conocimiento que nos favorece para trabajar así de manera refinada. En términos operativos, es la respuesta ante la recepción del mensaje cuando la operación ha terminado de ejecutarse. Bueno, hagamos un contrato. Por ejemplo, para la operación de la tarjeta que diga consultar saldo o get saldo, o que nosotros queremos que nos devuelva, digamos, el resultado del saldo de la tarjeta, ¿sí? ¿Está bien? Esto es lo que habíamos visto, digamos, del trabajo del
de la compra de boletos, ¿se acuerda? Por tarjeta, del viaje. Sí, sí. Sí. Sí, sí, ¿se acuerdan? Bueno. La precondición, bueno, es que hay una tarjeta, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos las postcondiciones, que lo que queremos como resultado de ese get saldo, de esa consulta de saldo, que se muestra el saldo actual de la tarjeta leída. Nos parece muy sencillo, pero está bueno para comenzar, ¿sí? Y tenemos acá una invariante, que esa la he puesto, o sea, para que las invariantes son como reglas de negocio, son las reglas de negocio. Que tenemos que el saldo no debe cambiar cuando se consulta la tarjeta. Si es una operación de consulta, el saldo no debe cambiar y la tarjeta debe tener número y saldo. Esto lo he puesto yo ahora, que bueno, que está extraído desde el conocimiento del problema y lo que vamos aprendiendo hasta ahora del problema. Pero entonces, si vamos a usar invariantes. Pueden usar invariantes si ustedes quieren. En el caso, esto le fuerza a reconocer las reglas del proceso, ¿sí? Que yo veo que les cuesta en las consultas que he tenido el otro día, les cuesta mucho ir reconociendo las reglas. No importa, ya van a llegar a tiempo a ir reconociéndolas. Ese es un proceso de aprendizaje que tenemos que ir haciendo, aprendizaje del dominio del problema, ¿sí? Entonces las invariantes también nos sirven como para ir reconociendo eso, las reglas del proceso. O sea, ¿esto qué significa? Que no voy a crear una tarjeta sin número y sin saldo, ¿sí? Que todas las tarjetas que yo tenga en el sistema van a tener número y saldo. No va a haber una tarjeta vacía, digamos, que no tenga esos atributos. ¿Está bien? Sería como una regla externa al proceso actual, vendría a ser que no involucra solamente que tienen que tener como una precondición aparte, algo así. No, mira, las invariantes definen las cosas que no deben cambiar antes y después que se ejecute la operación, para todos los objetos o para el objeto que vos necesitas en esa operación. Y las invariantes están relacionadas, sí, con la precondición y las postcondiciones. Sí. ¿Algo más? Se escucha un ruido nomás, Murillo, cuando intentas hablar. O sea, no se puede Sí, escuchar. yo no lo escucho, sí, estoy atenta a él, que sé que está queriendo decir algo y... ¿No? Bueno, ya Bien, después le si hago escribe por una el chat me consulta al tema dicen. de la invariante, profe, que me está haciendo un poco complicado entenderle. O Sí. sea, ¿a qué se refiere con que no debe cambiar antes o después? Supuestamente en el tiempo de carga de la tarjeta, o sea, es entendible que tiene que tener un número y un saldo, ¿verdad? Pero en teoría, si ya la has usado antes en el colectivo, ha cambiado el saldo. Exacto, pero para esta operación de consulta, el saldo no debe cambiar. Se debe devolver Cuando el se use saldo actual. este proceso, ahí tiene que cumplirse que el saldo no cambie. Claro. Bien, gracias. Exacto. Para ese proceso no debe cambiar. Sí. Y una consulta con las postcondiciones, por ejemplo, esta, no sé si será solo por ejemplo o será realmente así. Dice, se muestra el saldo actual de la tarjeta. ¿En qué parte de las categorías quedaría en creación y eliminación de instancias, modificación de atributos, formación y ruptura de asociaciones? ¿O es solamente a modo de ejemplo, digamos?
Ya te entiendo. Lo que pasa en este caso, digamos que tenemos ahí de las consultas, Larman, ¿qué es lo que dice? Que no hay que escribir contratos para las operaciones de consulta, ¿sí? Solamente tenés que escribir operaciones de contrato para modificación de atributos, una alta de asociación, una baja de una asociación, ¿sí? O la creación de una nueva instancia. Restringe mucho, ¿sí? Lo que son la escritura de los contratos para la operación de consulta. Esta operación de consulta que yo les pongo es una de las más sencillas para que comencemos a ver cómo podemos trabajar con contratos con refinamiento, ¿sí? Pero en realidad no es que ustedes tengan que escribir sí o sí una operación de consulta. Si ustedes ven que es una operación trivial, que no necesitamos contrato, no la escriban, ¿sí? En realidad, digamos, las operaciones de consulta por lo general no tienen contrato. Yo les pongo ahora para que veamos cómo vamos a ir escribiendo o cómo vamos a ir produciendo el código a través de un contrato. Y la operación de consulta ha parecido una de las más sencillas, nada más que eso. Sí. Profe, y entonces no iría get saldo, porque esa sería una operación de consulta. ¿Eso es lo que quiere decir usted? No, sí, la operación de consulta está bien. Le puedo poner ese nombre, get saldo. Si ustedes quieren, le pueden cambiar el nombre de esa operación, le pueden llamar consultar saldo de tarjeta, ¿sí? El nombre de la operación es un nombre general que yo he elegido ahora, sí, get saldo. No significa que no pueda tener otro nombre, ¿sí? Puede tener otro nombre que se llame consulta de saldo de tarjeta. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, a partir de ese contrato, hagamos el código, ¿sí? O sea, ya tenemos el contrato y a partir de esa definición conceptual de qué es lo que queremos que haga la operación, ya sabemos que se muestra el saldo de la tarjeta leída. Entonces, cuando escriba una prueba, ¿qué es lo que yo quiero probar? Sí, yo ya sé que el resultado que me tiene que dar es el saldo de la tarjeta. Ese es el resultado. ¿Sí? Entonces yo tengo que probar que cuando diga consultar tarjeta, me devuelva ¿qué? El saldo de la tarjeta, un número. El saldo, exacto, el saldo actual. Bueno, hagamos eso. ¿Sí? Entonces, te dejo de compartir ahora y voy a ir a la sección donde tengo, a ver si les muestro todo, pero para que no tenga que estar cambiando todo. Espera. Bueno, acá yo he creado un proyecto que se llama de ese contrato refinamiento para que lo vamos estudiando, ¿sí? Bueno, ya está creado todo. No sé por qué veía acá un error, no sabía qué ha pasado acá. Fue una dependencia que no está bien, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para comenzar, tenemos que hacer una prueba, ¿sí? Yo ya sé con la precondición qué es lo que tengo que probar. Yo ya sé que me tiene que devolver el saldo actual de la tarjeta, ¿sí? Entonces tengo acá una carpeta de test y una carpeta donde están los fuentes. En vez de ir a la carpeta de los fuentes, voy a ir a la carpeta de los test, porque tengo que hacer esa prueba. Si no me sale es porque acá no se ha ejecutado
Bueno, entonces voy a crear una clase de prueba, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner el nombre, le podría llamar espera, test, porque es una prueba. Puedo llamar prueba de saldo, por ejemplo. Ponga saldo de la tarjeta para que ustedes no se confundan, ¿sí? Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que probar. ¿Cómo se llama el nombre cómo es el nombre de la interfaz pública de la tarjeta? O el nombre de la operación. ¿Se acuerdan el nombre que tenía el contrato? Get saldo. Bueno, entonces eso es lo que tengo que probar. Get saldo. Perfecto. ¿Qué quiero que me devuelva? ¿Qué quiero obtener? El saldo de la tarjeta. El saldo actual de la tarjeta, ¿sí? Eso es lo que quiero obtener. Perfecto. Entonces digo, bueno, lo que quiero obtener es que voy a suponer, ¿sí? que el saldo de la tarjeta, supongamos, sea 300 pesos. Eso quiero obtener. Pero entonces le tengo que decir también que eso es lo que espero, esto es lo que en realidad obtengo, que ahora lo voy a ir poniendo con números para que ustedes lo vean, ¿sí? Puedo tener una diferencia, puedo poner, bueno, si no es tan exacto, perdón. Bueno, vuelvo acá, ¿a quién le voy a hacer esa prueba? ¿Sí? Antes, cuando quería encender el televisor, tenía que tenerlo al televisor. Ahora, si no es, no le voy a preguntar a un televisor que me dé el saldo, ¿a quién le pregunto el saldo? A la tarjeta. A la tarjeta. A la tarjeta. Perfecto. Entonces yo a la tarjeta le voy a pedir un saldo. Y esto, lo que he escrito acá, para eso voy a utilizar un método, ¿sí? de la clase de pruebas. En este caso estoy utilizando JUnit 5, ¿sí? Que se llama assert equals. Entonces, acá estoy diciendo que yo quiero que me diga si es verdad, que yo espero 300, el valor que me ha devuelto es 300, si es verdad eso o no, ¿sí? Bueno, acá todavía el test no compila, ¿verdad? Bueno, no importa, tengo que tener una instancia primero de tarjeta. Voy a crear perdón. ¿Sí? Tengo que asignarle, ¿sí? Y tengo que saber a qué clase pertenece o qué tipo es esa instancia. Consulto en el modelo del dominio y bueno, sé que es la instancia de una clase conceptual tarjeta, ¿sí? Entonces ahí he creado la instancia tarjeta a quien yo le voy a preguntar el saldo y quiero acertar qué es eso. Todavía el test no compila, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué no compila? Porque no tenemos todavía creado la clase tarjeta, entonces la voy a crear a la clase tarjeta y ya la voy a crear en el paquete de Java, ¿sí? ¿Para qué? Porque ahí va a ir quedando el código de esa tarjeta, el código, digamos, productivo, ¿sí? Y se va a ir formando la clase tarjeta. En paso sucesivo de refinamiento nada más estoy haciendo. Entonces ahí está, fíjense que en el paquete de Java ya la construida tarjeta. Bueno, vuelvo al método a ver qué es otra cosa que tengo que hacer. Es esto, qué es lo que pasa acá. Hay algo que me sucede que no está, bueno, tengo que exportar. Bueno, vamos a hacer esto. Ahora dice que pero me tengo que exportar un paquete de JUnit que ya lo voy a exportar. Y además acá dice que no encuentra en tarjeta, no tiene ese método getSaldo. ¿Qué tengo que hacer para que lo encuentre? ¿Qué piensa?
Crear el método saldo en tarjeta. Entonces voy a tarjeta, ¿sí? Tienen que definir el atributo también saldo. Claro, claro, por eso. Ahora vamos haciendo ese pasito primero, ya lo escribimos, ¿sí? Entonces, tengo que escribir el método, era get saldo, ¿verdad? Bueno, ya ahí ya me va a aparecer ese problema que ya lo pongo, ¿sí? Get saldo y pongamos que retorne. ¿Y qué tiene que retornar? Bueno, ahora vamos a poner, lo vamos a hardcodear 300, que ese va a ser el saldo, ¿sí? Lo voy haciendo por pasos sucesivos. Saldo, nos dice que 300.00 es un tipo doble. Bueno, sigue habiendo acá un problema. Me fijo a dónde está y está acá, no lo reconoce. No sé por qué no lo está reconociendo. Lo vamos a borrar, lo voy a poner. Ahí ya me va a salir. Pero no me está devolviendo el ID. No sé por qué. En la declaración de la función no tendría que poner el public double function. ¿O no? Function get saldo. Dice si está público. No sé por qué no está reconociendo acá el ID. Bueno, no importa. Get saldo lo voy a hacer a mano. Bueno, quería hacer así, pero bueno. Get saldo. Bueno, ya vamos a ver después. Algo tengo acá que no lo está haciendo. Entonces, de esa manera, ya lo arreglo, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo, de paso a paso, o sea, yo no he hecho directamente el código de la tarjeta, que ya ahora lo tengo que corregir, ¿sí? No he hecho directamente el código, no he ido a escribir la clase. No, primero he escrito el test. ¿Por qué me animo primero a escribir el test? Porque ya conozco la precondición. Yo ya sé lo que me tiene que devolver. Y en base a eso, tengo que escribir el código productivo por cada postcondición que vaya encontrando, ¿sí? Entonces, por cada postcondición que encuentre en los contratos, tengo que escribir un test. Si el test no pasa, tengo que hacer que pase y escribir el código necesario para que pase el test por cada postcondición, ¿sí? A ver, volvamos acá al contrato, si lo tengo acá. Entonces, acá tengo ya lo voy a hacer pasar porque me parece que el archivo inicial no lo he hecho bien, así que ya lo voy a hacer pasar al test. Entonces tenemos, por cada postcondición tenemos que hacer un test. Vamos al otro para que veamos acá. Por ejemplo, disminuir saldo, ¿sí? En disminuir saldo, la postcondición es que el saldo de la tarjeta pasó a ser saldo menos un importe de viaje. Esa es una de la postcondición, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no se cumple alguna de estas precondiciones? O sea que puede ser que el saldo que haya enviado sea mayor, el importe enviado sea mayor al saldo, o sea que no pueda viajar, entonces la precondición no se cumple. Si no se cumple alguna de las precondiciones, entonces también tengo que hacer esa codificación para que pueda lanzar lo que se llama una excepción. Nos pueda decir qué ha pasado ahí, que no se ha cumplido y que no he podido realizar esta resta de saldo menos un importe. No la he podido realizar porque el saldo no le alcanza para viajar y no puede viajar. Entonces tiene que mostrar no un mensaje, sino lanzar un error para decir que hubo un saldo insuficiente. Por cada una de esas postcondiciones voy escribiendo una prueba y voy haciendo el código, ¿sí? Entonces de esa manera voy haciendo un refinamiento desde lo más abstracto que tengo de la operación hacia lo más concreto. Pero ahora déjame que tengo que arreglar esto. Voy a ver qué es lo que... ¿Sí? ¿Hasta ahí lo van entendiendo o no? Sí, ¿La idea? ¿Sí? Espérame, no sé.
hay un elemento que no me Profe, está... Sí. ¿no trabajamos con las asociaciones y eso? Como Sí. con el modelo de dominio. Ah, bueno, sí. A ver. Acá, voy a crear un nuevo... Acá en el modelo dominio tiene que estar presente, ¿sí? Claro, yo ahora no lo he hecho al modelo del dominio, todo, porque si no es que hasta que les muestro todo, ya se hace más complicado. Pero sí está presente en las clases del modelo del dominio. Es más, yo le he nombrado, ¿sí? Yo le he dicho, ponemos tarjeta. ¿Por qué? Porque en el modelo del dominio aparece el concepto tarjeta. Bien, bien. Gracias. Tienen que estar todo, digamos, no todo hecho al 100%, pero tiene que estar, para cuando nosotros llegamos a contrato, tiene que estar aprendido el problema. O sea, nosotros entendemos el problema, ¿sí? No podemos llegar a contratos sin haber entendido el problema, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a poder solucionar bien las cosas, ¿entienden? Sí. A ver, pero estoy ayudando acá, que no sé qué es. Esto. Perfecto, lo voy a hacer de nuevo. Bueno, ya han entendido. ¿Quieren que hagamos otro? ¿Hagamos el otro o no? ¿Quieren que hagamos otra? Sí, profe. Sí, bueno, así vamos aprendiendo. Profe, a mí me llamaba la atención que en el test comprobaba que sea un valor particular el return, en vez de, no sé, para testear, mostrar simplemente el valor comprobar si se mostraba por pantalla el valor que se le había asignado al objeto. Sí, ya ahora se los cambio. Lo que pasa es que vamos haciendo por pasos refinados, por pasos más chiquititos. O sea, no hacemos todo, ¿sí? Espera, ya ahora les comparto de nuevo, porque estoy haciendo de nuevo. Toda la ventana le voy a compartir para que la vamos viendo. Bueno, ahí he comenzado un nuevo proyecto de ese contrato, a ver qué... Bueno, probamos. Get saldo. Usted puede comenzar por donde ustedes quieran, o sea, yo comienzo así, pruebo, digo lo que voy a probar, digo qué es lo que espero recibir, qué es lo que recibo, y si tiene alguna diferencia, le doy esa, ojalá que funcione acá, parece que, vamos a ver acá. Ay, qué lástima, acá no me está saliendo. Bueno, vamos a poner tarjeta. Estoy haciéndolo de nuevo. ¿Sí? Acuérdense que la clase de esta tarjeta está definida, ¿sí? en el modelo del dominio, ¿no? No hago nada que no esté en el modelo del dominio. Ahí ya hice todo igual, pero no me está, acá no me está importando la clase. Bueno, la voy a importar de otro proyecto que ya lo tenía hecho, que lo tengo acá, para que lo veamos, porque me interesa saber, me interesa que ustedes lo vean bien. Pero espera, no tengo la prueba acá. Sí. Este saldo de la tarjeta. Voy a importar todo. Si no...
El IDE en realidad lo tiene que hacer, pero bueno, no sé qué es lo que está pasando acá. Bueno, a partir de acá, bueno, creo la tarjeta. A mí me gusta mucho trabajar con el IDE, pero ahora no sé qué es lo que le está pasando. Creo la clase la creo directamente ahí. Bueno. Ya vamos a hacer que funcione, no se preocupe. Sí, ya sabemos que hay un problema. No se apresuren cuando hay así un error. Tengo las teclas bastante. Estamos. Y que habíamos dicho que retorne. Nosotros tenemos que hacer que el test pase. En el caso que vos me decías que acá, que es raro que te retorne, no, acá lo que tengo que poner es sí, que retorne, digamos, el valor del saldo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, hagamos otro. Hasta que la verdad que no sé qué le pasa al IDE ahora, pero hagamos otro test. Probemos otro. Probemos disminuir saldo. ¿Qué harían? Ese es el que más me interesaba probar. Disminuir saldo. ¿Cuál es la postcondición? Las postcondiciones que tiene saldo. Que disminuir saldo. Que el saldo de la tarjeta, ¿sí? Cambie, se disminuya según un valor del pasaje. ¿Puede ser o no? Sí. Sí. Pero solo si tienen saldo disponible para hacerlo, digamos. Exacto. ¿Ve? Hay una precondición que dice el saldo actual de la tarjeta debe ser mayor o igual al importe a descontar. Esa es una precondición, ¿sí? Si no se cumple esa precondición, no puede viajar. ¿Cómo lo haría? ¿Qué probarían? Ahí ya sabemos el resultado, ¿sí? Pondría pondría un método en la clase tarjeta que lea el importe y ese método devuelva un booleano, digamos, true o false, de si se cumple la condición 2. Ajá. Sí, No. No la implementación. No tienen que decir la implementación. Tienen que decir la prueba. O sea, cuando se disminuye el saldo, ¿qué quieren ustedes obtener? Es así como el televisor. Si aprieto encender, ¿qué quiero obtener? Que el televisor se prenda. Eso quiero ver. Un nuevo Entonces, saldo. cuando disminuyo el saldo, ¿sí? Un nuevo saldo. Claro, el saldo ya disminuido. El saldo disminuido. Exactamente. Eso es lo que quiero ver, ¿sí? Entonces tengo que escribir una prueba para ver eso. No escribir el código de producción todavía. Las postcondiciones no se escriben el código de producción. No. Las postcondiciones nos obligan a escribir una prueba primero y después el código. Nosotros vamos haciendo en pasos sucesivos de refinamiento, ¿sí? ¿Entienden? O sea, la postcondición nosotros la reconocemos y nosotros la escribimos, decimos qué es lo que queremos obtener para poder hacer una prueba y verificar si eso se cumple o no. Para eso escribimos contrato. Si no, no tiene sentido, digamos, escribir los contratos. ¿Sí? Sí. Sí, entonces acá es como que les cambia a ustedes la vista, digamos, de lo que
lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿a qué estábamos acostumbrados siempre? Hasta ahora yo he visto que estaban acostumbrados ustedes. A programar sin prueba y hacer prueba y error, digamos. Y hacer Claro. la prueba y hacer la, digamos, demostración de error sobre los print lane, digamos, o sea, mostrando en consola los resultados y verificándolo manualmente. Claro, exacto. Entonces acá nosotros con el refinamiento, aplicando contratos, solamente ese artefacto, nos dicen, no, bueno, si ya tenés el contrato escrito, ¿sí? Utilizalo. Más o menos eso les dice, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene sentido escribir, digamos, los contratos si no lo vamos a usar, ¿sí? Ahora, bueno, ¿está bien? ¿Se animan ustedes a hacerlo o no? Profe, a mí no me quedó muy claro hasta qué punto hay que tener codificado para de ahí hacer el test. No lo entendí muy bien, la verdad. No tenés que tener ningún código hecho. Nada. Ya tenés escrito el contrato. O sea, tendría que ser que serían los pasos como usted lo hizo, o sea, crear, por ejemplo, desde un test, crear una instancia de la clase que quiero probar y ahí probar si es que el método me está funcionando. ¿Solamente eso? Exacto. Pero Y una pregunta más, disculpe. no. Una vez que se termina, por ejemplo, y está funcionando un método, ¿ese test hay que borrarlo o dejarlo ahí dentro del código? No, lo tenés que dejar. No te conviene borrarlo. ¿Por qué? Porque a medida que vas avanzando, podés corregir, ¿sí? Podés corregir algo, ¿sí? Del método que estás escribiendo, y el test te vuelve a hacer una prueba y te dice, mira, el test no ha pasado, no has corregido bien algo. Bien, otra consulta más. Y en el tema de la vista modelo controlador, ¿esos test irían dentro del modelo o habría que crear un paquete de test? Tenés que crear un paquete de test. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Y todavía, bueno, eso, modelo vista controlador, ese tema, digamos, pasa a la arquitectura, ¿sí? Nosotros ahora estamos viendo refinamiento, nada más, ¿sí? Profe, Pero sí. el tema, si ustedes quieren, a su vez, bueno, ver cómo va a trabajar el modelo vista controlador y eso, bueno, ya ahí estás aplicando la arquitectura. ¿Sí? Bueno, ay, no puedo arreglarlo a esto, no sé qué es lo que pasa. Ya lo Profe. arreglé 2 veces. Lástima. Sí. Del lado del testing, de las dos formas que nos enseñaron a desarrollar el código y después hacer el testing, o si no, al revés, hacer el testing, la falla y escribir el código. ¿Así sería? No. Esto es lo que estamos viendo, es cuando tenés escrito los contratos, es para un sistema nuevo. Sí. Sistema nuevo. Hay escrito los contratos, así como el ejercicio que les ha dado el profesor Vicente. Es nuevo, ¿sí? Entonces no tenés un código previo. Si ustedes tendrían un código previo, no tenés los contratos, entonces ahí ya tenés que escribir los tests según sea ese código que te han dado. Perfecto. Entonces esto es solamente para escribir, para hacer un refinamiento con código nuevo. ¿Entendés? Y para testear solamente tengo esas dos formas, ¿no? ¿O hay más formas?
Cuando ya tengo código y cuando escribo código nuevo serían dos formas distintas de testear. Ah, claro. Claro. Nosotros en realidad ahora no estamos viendo el desarrollo del test, ¿sí? Lo que estamos viendo es tratar de implementar los contratos según lo hemos escrito de manera conceptual y aplicar esos pasos. Si nosotros queremos progresar en este aprendizaje, o sea, nos gusta la idea de ir trabajando con las postcondiciones, ¿sí? E ir escribiendo un test en caso que digamos, les parezca bien trabajar así, hay una metodología de trabajo que se llama TDD, Desarrollo Dirigido por Testing. Que esto, lo que yo les he enseñado ahora, no es eso, ¿sí? Esto es escribir el contrato, ya he escrito el contrato, digamos, y después probar las postcondiciones. Pero está lejos de ser, digamos, una metodología así de desarrollo con pruebas, ¿sí? No sé si eso era a qué te referías. Claro, sí. Hay otras formas de testeo y de desarrollo. Hay otras formas de testeo, otra manera de escribir primero todo el código y después escribir las pruebas, ¿sí? Eso es para sistemas ya existentes. Para sistemas nuevos podés primero escribir la prueba y después escribir el código. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, esta clase no abarca ese tema. Abarca el contrato como a partir de las postcondiciones a nosotros ya nos habilita a escribir un test para probar cada una de las postcondiciones, ¿sí? Si no funciona, tenemos que escribir el código para hacer que ese test pase. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Hay un concepto de diseño que falta ver, que se llama rediseño, ¿sí? Ustedes si consultan el Larma van a ver que hemos visto todos menos uno que se llama rediseño. Rediseño es lo que se conoce como refactorización. Ese punto de refactorización es lo que utiliza esa metodología de trabajo que se llama desarrollo dirigido por pruebas, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea que tenía, digamos? Que ustedes vayan aprendiendo ahora a hacer los test desde las postcondiciones para que después aprendamos a hacer la refactorización y así vayan avanzando a otra metodología de trabajo, ¿sí? Pero el objetivo de ahora es nada más ver el uso de los contratos, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Bueno, yo lo voy a seguir haciendo porque, digamos, es bastante interesante. ¿Alguien más quiere que, a ver, alguien ha escrito, no lo pude leer, ya me fijo. En realidad, bueno, Hernán acá me pregunta si sigo con contrato. A mí me gustaría mostrarle, algo se me ha desconfigurado en el IDE que no me está funcionando, pero sí me gustaría mostrarle cómo podemos hacer las pruebas de disminuir el saldo, la prueba de pagar el viaje, ¿sí? Siempre desde los contratos. Eso sí me gustaría mostrarle que ahora no les puedo mostrar porque tengo que volver a reinstalar algo bueno, que ya no lo quiero hacer, que tengo que descargar de nuevo la versión y bueno, ¿sí? Pero eso sí me gustaría que completemos. Pero ya, digamos, la próxima clase ya avanzamos con el tema de arquitectura. En la primera clase me gustaría que completemos este tema, ¿sí? Para hacerlo bien,
para que vean ustedes la secuencia, realmente cómo fluye, sin errores, porque sin errores, digamos, desde el IDE, ¿sí? Podemos tener errores, pero lo sabemos corregir porque el IDE, digamos, nos va diciendo qué es lo que tenemos que corregir, nos muestra las opciones, ¿sí? Pero que sea desde los contratos. Es lo único que me gustaría completar la clase, que eso no me ha salido ahora, ¿sí? Porque me dice que tengo que instalar una nueva versión del IDE y bueno, pero bueno, ¿sí? Y ya para la próxima clase ya comenzamos con arquitectura, ¿sí? Vamos a avanzar en ese tema. Quedándonos pendiente, ¿sí? Eso sí, traten de anotarlo, un concepto de diseño que se llama rediseño. Eso nos queda pendiente. ¿Sí? Bueno, chicos, en este tiempo no he podido arreglar esto, así que, bueno, les debo para la clase que viene, ¿sí? Lo podría completar a mano, pero no, la idea es que no quiero completarlo a mano porque realmente con el IDE es mucho más fácil y les va ayudando a corregir los errores, ¿sí? Me preguntan si leen otro capítulo, sí. Para la próxima clase tienen que leer el capítulo del libro de Somerville, ¿sí? El capítulo 8, me parece, ¿sí? Que es diseño de la arquitectura. Bueno, ese capítulo lo van a leer, pero bueno, yo les voy a ir dando, acuérdense, en la primera parte les muestro el trabajo que es para que ustedes vayan practicando también y para que vayan haciendo de esa manera, que es mucho más fácil el trabajo realizarlo así, ¿sí? ¿Por qué decía de enseñarle de esta manera? Por las consultas que había visto en los grupos, trabajan todo el sistema, ¿sí? Y le falta todavía reconocer reglas del proceso, reglas del negocio. Le hacen, por ejemplo, excelentes pantallas o interfaces del usuario. Realmente me he dejado impresionada todo lo que han hecho en ese trabajo, muy bien, pero es como que le falta ir relacionando hasta los artefactos que van produciendo, ¿sí? Por eso quería que veamos, pero bueno, prometo recuperarle la clase esta ya cuando tenga más bien instalado, ¿sí? No sé, hoy a la tarde lo estaba haciendo y no sé por qué ahora me ha dejado de funcionar. Pero bueno, bueno, nos vemos entonces, chicos, la próxima clase y bueno, qué lástima que no lo hemos podido ver completa, pero bueno, han quedado listas las diapositivas. Eso sí, con todas, si quieren, les muestro eso también de las diapositivas para que no me quede eso pendiente. Espérame. Bueno, ahí estamos viendo una diapositiva, digamos, de disminuir el saldo, y ya vamos a ver cómo manejamos, digamos, cada una de las postcondiciones. Les muestro cómo se hace para marcar una tarifa, por ejemplo. Le pongo las postcondiciones, que es la que a nosotros más nos interesa ir viendo, y bueno, la lectura de la tarjeta, que es el pago, ¿sí? Bueno, les quería mostrar además un diagrama de actividades que les había hecho para el trabajo con los contratos, ¿sí? Les muestro para que así lo vamos viendo. Acá está. Acá en esta gráfica es un diagrama de actividades para el trabajo con contratos nada más.
Esto no es aprender a escribir los tests, no es eso, ¿sí? Es aprender a utilizar los contratos y trabajando un paso a paso con refinamiento. Entonces, fíjense, comenzamos, tenemos que identificar las operaciones y tenemos una lista de operaciones. No es necesariamente completa, es lo que vamos teniendo, ¿sí? Según vamos aprendiendo del problema. Y vamos a determinar las precondiciones y las excepciones. Las excepciones son los lanzamientos de algún error que nos produzca, ¿sí? Determinamos las postcondiciones y para cada postcondición tengo que escribir una prueba. O sea, escribir una prueba para una postcondición, ¿sí? Entonces, elijo una operación y escribo la prueba para una postcondición. Escribo el código para esa postcondición y hacer que ejecutar la prueba y hacer que esa prueba pase. Si no pasa la prueba, tengo que ejecutar el código y volver a corregir el código, ejecutar la prueba hasta que pase la prueba, ¿sí? Ese loop interno se hace con todas las postcondiciones para una operación nada más, ¿sí? Si pasa la prueba, busco otra postcondición en la lista. Si no tengo más, tomo otra operación, ¿sí? De la lista de operación, tomo otra operación, me fijo en las precondiciones y las postcondiciones que tiene, ¿sí? Y si hay alguna excepción que cumplir por algún error, digamos, también la escribo. Escribo de manera conceptual ese contrato y comienzo a trabajar con las postcondiciones. De nuevo entro el ciclo hasta que termino con todas las operaciones y sus postcondiciones, ¿sí? Esto es, digamos, un diagrama de actividades que a nosotros nos guía para trabajar con contratos en un refinamiento sucesivo, ¿sí? En diseño. Este no es el único ejemplo para trabajar el refinamiento. Ustedes pueden encontrar otro o pensar ustedes la forma de trabajo que tienen para un refinamiento sucesivo. Pueden comenzar con un caso de uso, ¿sí? Y plantear una idea de refinamiento. El refinamiento sucesivo significa que tengo que llegar a escribir las líneas de código, ¿sí? Eso significa que voy desde un nivel conceptual mayor y voy llegando hacia escribir el código. Eso significa. Bueno, entonces esta es una manera de ir aplicando ese concepto de diseño, ¿sí? Entonces les había hecho ese diagrama para que ustedes lo tengan disponible y si por ahí no se acuerdan, bueno, van siguiendo esos pasos que ya lo tienen ahí listo, ¿sí? Bien, profe. Y bueno, y sí, las diapositivas sí se las voy a subir ya para que la tengan disponible, ¿sí? Bueno, y eso era lo único que me quedaba ya listo y con esto, digamos, terminamos y queda pendiente un concepto que es el rediseño, ¿sí? Ya hemos visto todo, ya llegué al final de la diapositiva, o sea que ya se las voy a poder subir, ¿sí? Y ¿qué es lo que voy a hacer? La clase que viene les voy mostrando el paso a paso de esas actividades, ¿sí? Y les subo en un GitHub el código para que ustedes lo tengan, ¿sí? El código con las pruebas para que lo tengan disponible y ustedes lo van viendo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, si no hay otra consulta ya podemos terminar la clase y